FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, ¿Cómo anda, Hugo? Yo le quería preguntar antes que nada si se vacunó con la Sputnik y si hizo la prueba del imán, porque por ahí le por las pegó. dudas. Se me pegaron varios metales, sí, me vacuné con la Sputnik. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo termina siendo todo tan chabacano, tan border, tan sin sentido? Ayer me decía alguien, se terminan muriendo con su propio veneno, ¿no? Sí, yo no había escuchado ese tipo de manifestaciones, recién quedé asombrado cuando lo escuché acá en la radio. La verdad es que no se puede creer, no, bueno, pero creo que es parte de todo ese veneno que va inoculando la lluvia tóxica, sobre todo los grandes medios de comunicación, ¿no? Que después se hacen los desentendidos. Sí, absolutamente. Sí, porque después la desmentida no llega nunca, ¿no? Digo, No, el caso Bullrich es muy claro también, ¿no? De esto que se dijo y la libertad de decir cualquier cosa, ¿no? Sin después poder corregirlo o decir sí, la gente realidad, que lo ¿no? consume, ¿no? sí, o a veces, viste, en el momento de la denuncia tiene el tamaño de un estadio de fútbol, y después cuando la justicia dictamina que esa denuncia era falsa, como pasó con lo de Amor, Aníbal Fernández, eso en los medios tiene el tamaño de una pildorita homeopática. Es así, operan de esa manera, pero bueno, hay que generar anticuerpos a través de los medios alternativos como son ustedes, y a través también de las instituciones sindicales, políticas, sociales. No creo que la sociedad civil tiene que tener un pulso elevado para poder confrontar con este tipo de prácticas basadas en la noticia falsa. Hugo, en el marco de lo que es la pandemia, ¿no? En el marco de un sistema sanitario que está al borde del colapso, una suba de casos que es irrefrenable, por lo menos en los últimos días. Ahora veremos qué pasa con estas nuevas medidas. Un gobierno que está acordando con distintos laboratorios para que lleguen vacunas a nuestro país y que al mismo tiempo el presidente está negociando la deuda para tratar de llevarlo lo mejor posible en este momento tan crítico, ¿no? A nivel económico que vivimos en la Argentina. Pero a veces no se da abasto con esto y hay que esperar que pase un poco el temblor, ¿no? Como se diría en el ámbito de la música. ¿Qué es lo que están solicitando? Sí, básicamente que se supedite toda la negociación de la deuda externa con el FMI, con el Club de París, a la necesidad de contar con los recursos que hacen falta para enfrentar esta pandemia, que hubiésemos deseado quedar atrás, porque imaginábamos que este año íbamos a mirar con el espejo retrovisor a nuestras espaldas la pandemia. Sin embargo, hoy tenemos una situación más grave que la del año pasado, y creo que frente a eso no cabe alternativa, es decir, hay que supeditar a garantizar los recursos que en nuestro país son escasos para contener la pandemia, desde lo que significan los recursos que hacen falta para las vacunas, los respiradores, el equipamiento, los salarios del personal de salud, hasta los recursos que se necesitan para sostener, como estamos viviendo ahora, estos días de restricción en la circulación, porque bueno, hay muchísima gente que no tiene un empleo fijo, se le complica todo al punto de que a veces es desesperante la situación de los que viven del día a día. Y en este contexto, cuando hablamos de millones de personas, porque no es que estamos hablando que esta es una situación excepcional donde hay, no sé, decenas de miles, son millones de argentinos y argentinas que necesitan ser visibilizados, ¿sí?
que se cumpla al pie de la letra aquello que dijo el presidente de la Nación cuando decía: nadie va a sufrir, nadie va a quedar postergado en su necesidad. Primero están los argentinos, después discutimos la deuda. Bueno, creo que llegó el momento de ponerlo en práctica. Ahora, Hugo, yo hago varias lecturas, y usted dígame si estoy equivocado. La primera lectura que hago es: si hay 2.000 personas dentro del ámbito cultural, político, deportivo, bueno, hay de todo periodístico, que hacen una solicitada, es porque creen que la negociación está yendo por otro lado, que no es el correcto. ¿Estoy equivocado o es simplemente un anuncio el que hacen ustedes? No, nosotros creemos que si la negociación, porque ahora hay como un impasse, y la negociación tiene como meta en lo inmediato acordar, y esto significa tener que erogar recursos del Estado, no estamos de acuerdo con que sea así. Hay un impasse. Yo no puedo decir la negociación tal como está engradada, está equivocada, porque bueno, está en un momento de indefinición. Nos estamos adelantando a decir: ojo, la prioridad tiene que estar acá adentro. Ojo, que los recursos que tiene el Estado hoy no se pueden destinar a pagar nada que tenga que ver con la deuda externa. Ni quiero hablar, porque todos lo sabemos, lo que significó esos 54.000 millones de dólares que se patinaron con fuga de capitales, que no dejaron nada en pie en la Argentina, al contrario, dejaron un tendal, un país en default, bueno, todo lo que ya conocemos, pero a esto no le podemos agregar todavía más padecimiento. Esto es lo que estamos diciendo. Si la voluntad del ministro de Economía fuera cerrar ya un acuerdo y que esto signifique pagarle ya al Club de París o al Fondo Monetario, decimos no hay que hacer eso. Uh-huh. Es una manera de presionar también. Es una manera de presionar y es una manera de darle un punto de apoyo al gobierno. Porque si en la Argentina todos estuviésemos con la cabeza agacha, o como hacen algunos, haciendo lobby para que se pague ya a cualquier precio, evidentemente el gobierno estaría en una posición más débil. Es al revés que lo que señala hoy, por ejemplo, el diario Clarín, que dice: esto debilita la posición del gobierno. No, esto la fortalece. Y lo que se busca realmente es no ir de rodillas al Fondo Monetario Internacional. Digamos, yo puedo leer que es una manera de decirle al gobierno: no está solo, nosotros apoyamos esta postura, pensando en que esa será la postura que va a llevar el gobierno para negociar tanto con el Club de París como con el Fondo Monetario Internacional. Absolutamente. Y también es una manera de mostrarle a los grupos económicos locales, a los grupos financieros, a los que quieren acuerdo a cualquier costo y caiga quien caiga, la inmensa mayoría de los que nos identificamos con el frente de todos los que gobiernan no estamos dispuestos a transigir en eso. Uh-huh. ¿Qué opinión tiene de Guzmán? Yo creo que es un ministro que tiene, para mí, buenas intenciones, que tiene una condición que yo creo es primordial para cualquier ministro de Economía de un gobierno popular, y es no estar atado a los intereses de ningún grupo financiero ni de ningún grupo corporativo empresario. La mayoría de los ministros de Economía de los gobiernos neoliberales fueron siempre o grandes gerentes empresarios o grandes gerentes bancarios. Bueno, veamos el gobierno de Mauricio Macri, que eran todos CEOs de compañías financieras y multinacionales. Un hombre que no tiene sus fondos en los paraísos fiscales. En ese sentido creo que es inobjetable, independientemente de que uno pueda señalar críticas como las que hacemos en esta carta que hemos firmado. Hugo,
Con respecto a otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con palabras que también lo escuchamos durante esta semana y algunos testimonios, el alza de los alimentos, ¿no? El tema de la carne, ¿cómo ve este freno a las exportaciones de carne? Yo creo que es una medida positiva. Hay muchos que la criticaron diciendo esto no va a garantizar que el precio baje, pero si no hacíamos nada, lo que garantizábamos era que el precio siguiera subiendo. Uh-huh. No iba a bajar el precio si nos quedábamos cruzados de brazos. En ese sentido creo que es correcto la determinación que se tomó y en última instancia ahora tendrán que sentarse a discutir con el gobierno cómo se garantiza que este abuso no se siga cometiendo impunemente. Del mismo modo, creo que no hay que descartar que tengamos que pensar seriamente ya, porque la realidad demuestra que los aumentos que logramos están siendo superados. Claro, es una corrida atrás de la inflación, ¿no? Porque claro, ¿cómo recuperamos el salario? Porque creo que son las dos cosas. No solamente decirle a estos grupos que además subfacturan y que hacen maniobras para eludir los aportes al Estado, no solamente decirles paren con los precios, sino también tener otra dinámica con el tema de los salarios. Hay que poner los salarios acorde a los aumentos que ha habido en el costo de la canasta, tienen que terminar por arriba de la inflación, y en esto incorporo también las jubilaciones. Creo que tenemos que hablar de la necesidad de redefinir el esquema para que haya un aumento de salario y un aumento de las jubilaciones que reactive la demanda interna, que reactive el mercado, porque en esto no hay que olvidar el punto de partida. El gobierno dijo, tenemos que encender la economía. Bueno, eso todavía hay que hacerlo, hay que encender la economía, y para que la llama de la economía no sea una llama que de pronto aparece resplandeciente y luego se opaca, tiene que haber demanda interna. No puede haber reactivación de la economía si no hay demanda interna. Para que haya demanda interna tiene que haber buenos salarios, y eso me parece que es todavía una asignatura pendiente, porque bueno, está claro que el voluntarismo que pusimos para ir a pedir aumentos que se veían en el orden del 34, 25%, fue superado por la realidad. Hugo, y la última de mi parte, antes no sé si el gallego quiere agregar algo más, pero hablando de postergar, ¿no? Y de priorizar la salud, como arrancábamos en la nota, ¿cómo recibieron desde el sector sindical y demás la postergación de las PASO? Y creo que es positivo. El sentido común a cualquier ciudadano que uno lo pare por la calle, a pesar de todo el discurso de la oposición, los salarios que pegaron al mundo, ¿quién se le puede ocurrir que no se postergue un mes para evitar estar votando quizá en uno de los momentos más complicados de la pandemia? Creo que tiene absolutamente sentido común y que era necesario hacerlo. Las últimas dos de mi parte, sí, yo quisiera cerrar con dos preguntitas. Sí. La primera tiene que ver con una ley que están tratando, y es la ley de violencia institucional. ¿Cómo va ese tema, Hugo? Porque usted es parte de una de las comisiones que la impulsa. Sí, hoy tenemos, ahora dentro de un ratito, a las 11 empieza una nueva reunión informativa donde vamos a escuchar testimonios de familiares de víctimas de la violencia institucional, de instituciones, de organismos del Estado relacionados con eso. La idea es que podamos tener un dictamen en el próximo mes y medio. Creo que es una ley muy necesaria y que tendríamos que poder aprobarla este año. Y lo último, que tiene que ver con las instituciones también, no en este caso con los derechos humanos, sino por otro lado. Digo, cuando yo escucho, por ejemplo, a los Leuco pedir un país sin kirchnerista, o escucho a Canosa diciendo que agradezcan que no le quemamos la Casa Rosada, o escuchás a Bullrich diciendo que hay coimas y demás, contra eso, ¿hay algo que se puede hacer? Porque me parece que
no hay fiscales que actúen de oficio en algunas cuestiones que son muy importantes para la institucionalidad en general, porque me parece que se pone en juego cualquier cosa ya con tal de sacar un beneficio personal. Sí, yo creo que están tratando de fomentar una violencia que fundamentalmente es de los sectores de la opulencia, de los que miran con desprecio cualquier gobierno popular, porque se supone que los que tendrían que quemar la Casa Rosada, según Viviana Canosa, son la gente que es dueña de los dólares que están en los paraísos fiscales, la gente que es dueña de acciones, los que tienen la billetera muy gorda. La verdad, creo que frente a este tipo de violencia hacen falta dos cosas: la presencia permanente de las organizaciones populares, los que defendemos la democracia, los que la defendimos siempre, los que no usamos la democracia para llegar al gobierno y después cuando estamos en el gobierno la pisoteamos. Y también creo que hace falta que la justicia tenga otro reflejo. Imagínate que en alguna de las marchas que hicimos nosotros en la época de Mauricio Macri, cuando yo hablaba desde los palcos, hubiese dicho que llegó el momento, o agradezcan que no le quemamos la Casa Rosada. Una sola vez Pablo Micheli dijo algo así como que bueno, este gobierno, no sé, como dio a entender que por ahí no llegaba a terminar el mandato. Fue un escándalo, pegaban alaridos de indignación republicana. Ahora resulta que hablan de incendiar la Casa Rosada, de que bueno, quizás haya que reformatear y terminar la democracia, y no pasó nada. Creo que en ese sentido la justicia tendría que actuar con otro reflejo. Esperemos que se pueda tener en la Argentina respuesta también institucional a este tipo de intentos de naturalizar la violencia en la política, porque no es casual que esta señora hable de incendiar la Casa Rosada y el mismo día un poderoso explosivo haga volar una sede partidaria al frente de todos en Bahía Blanca. No es casualidad. Claro, es un reflejo del que escucha. El que dice tiene una responsabilidad muy importante, porque el que escucha muchas veces escucha una parte de la historia y cree que está bien lo que hace, porque lo dijeron. Uh-huh. Entonces me parece que hay una responsabilidad ahí que, no sé, que alguien tiene que controlar, me parece, ¿no? Una cosa es censurar y otra cosa es dejar que se diga cualquier cosa porque sí, cuando puede ser muy perjudicial para un montón de gente, ¿no? Como ya lo dijimos otra vez, si vos tomás agua con lavandina diciendo que eso te cura del coronavirus, el otro día un pibe toma agua con lavandina y se muere, y algo de responsabilidad tenés, ¿no? Absolutamente. Y si vos decís que bueno, agradezcan que no incendiamos la Casa Rosada y al otro día vuela por el aire una sede partidaria, algo de responsabilidad tenés también. Gracias, Hugo, muy amable por habernos atendido. Gracias, Hugo. Hasta luego, buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.